¿Es Dusan Vlahovic el 9 que necesita el Barça? En este vídeo lo vamos a analizar. Si te quedas, te lo cuento. Empezamos. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo, al último del año 2025? Así que antes de empezar aprovecho para daros las gracias a todos los que me habéis acompañado en este año, que ha sido brutal, y espero que el 26 sea todavía mejor. Así que hoy toca hablar de Dusan Vlahovic. En las últimas horas, en los últimos días, se ha relacionado al delantero serbio que juega la Juventus, que termina contrato en 2026, por lo que a partir de mañana, 1 de enero, ya podrá negociar libremente con cualquier club con el Barça. Es un jugador por el que la Juve pagó más de 80 millones de euros en 2022. Parecía ser el siguiente gran nombre junto a Erling Braut Haaland. De hecho, son los dos de la misma generación del año 2000. Van a cumplir los 26 en este 2026. Y años después, Dusan Vlahovic no ha sido lo que apuntaba y tras no renovar con la Juve, va a salir gratis en este mercado de fichajes. Y el Barça, según las últimas informaciones de Mateo Moretto, apunta a ser uno de los equipos que está interesado en él. Y me he preguntado si es un nombre que encajaría, si tiene perfil Barça y cómo juega este futbolista. Para muchos que quizás no lo hayáis podido seguir, yo, no os preocupéis, he hecho el trabajo, me he puesto los últimos 10 partidos de Vlahovic enteros para poder ver qué tipo de futbolista es, cómo juega, qué nivel está dando y cómo podría encajar hipotéticamente en este Barça, para tratar de analizar si tiene o no sentido un jugador que, primero hay que añadir, habría que ver bajo qué condiciones llegaría, qué salario tendría Vlahovic. Eso es lo más importante siempre en un futbolista que llega libre, y a partir de ahí el resto. Así que, como siempre, no olvidéis dejar vuestro me gusta en el vídeo, no olvidéis comentar lo que os apetezca, no olvidéis tampoco suscribiros para no perderos ningún análisis, y ahora sí, empezamos. Hay que decir antes de empezar que Dusan Vlahovic está lesionado, se lesionó en este mes de diciembre, le operaron de una lesión grave en el aductor y estará seguramente hasta el mes de marzo, finales de febrero, de baja, por lo que es un problema recurrente. Él ya ha tenido varias lesiones musculares, así que hablamos de un jugador que actualmente está lesionado, y eso es algo importante porque hablamos de un futbolista de 1,90, muy pesado, con un físico muy grueso, que tiene problemas musculares, algo que a mí me suena de un tal Ronald Araujo. Así que eso, primer asterisco para empezar el vídeo. Y antes que nada vamos a ver con StatsBomb un dato suyo. Lo que estáis viendo ahora en StatsBomb es el mapa de disparos de Vlahovic en lo que llevamos de Serie A en la Liga Italiana. Ha marcado 2 goles sin contar penaltis, de 29 disparos, una conversión bastante baja, con un total de 3,4 goles esperados acumulados. Es decir, está por debajo de lo que debería esperar. Eso es interesante destacar porque si vamos a la primera temporada de Ferran Torres con el Barça, nos encontramos esto. En su primera media temporada con el Barça terminó rematando 52 veces, marcando 3 goles, de un total de más de 6,5 goles esperados. Es decir, marcó la mitad de lo que teóricamente tendría que haber anotado en aquellos primeros 6 meses donde Ferran Torres generaba mucho, pero marcaba poco. En cambio, en lo que llevamos de curso en esta 25-26, Ferran ha marcado ya 11 goles en Liga, ojo, de más de 7 goles esperados. Es decir, en apenas unos meses tiene más goles esperados que en aquella media temporada, porque está jugando de 9, pero lo interesante es que está marcando más de lo que apuntan sus cifras. Ha pasado de ser un jugador poco fiable, con poca presencia, a un jugador que está por encima de lo esperado. Vlahovic lleva en la Serie A unas 3 temporadas, como veíamos ahora, marcando menos o marcando más o menos lo que debería. Es decir, sin ser un jugador que esté destacando en ese apartado, algo que todos los 9 de grandes equipos, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, el propio Ferran, Harry Kane, los mejores, están siempre por encima, es decir, marcan más de lo que generan. Pero ahora os voy a explicar cómo juega y por qué esto también tiene trampa. Vamos a verlo. El radar de Vlahovic es bastante claro. Es un futbolista que sobre todo destaca, como podéis ver aquí, en apartados, tanto presiones, es decir, es élite absoluta, tanto ganando presiones como contra presiones, 2 apartados que encajan a las mil maravillas con lo que es el Barça de Flick. Es muy bueno presionando, es muy agresivo, tiene un cuerpo imponente que le permite amenazar a los rivales en esa presión adelantada. Luego, fijaos que son más de 3,5 remates por cada 90 minutos, es decir, es un jugador de volumen y está generando 0,43 goles esperados. Para que nos hagamos una idea, esta cifra en el Barça sería muy buena, pero estaría por detrás de Rafinha, Lewandowski
y Lamine Yamal. Es decir, no estaría generando más goles esperados que los 3 atacantes titulares del Barça. Y aquí, más allá del nivel del jugador, hay que apuntar al contexto. El Barça es un equipo que te permite aumentar exponencialmente esas cifras, porque hay mejores pasadores, porque hay mejores jugadores y porque el estilo de juego es mucho más ofensivo, más valiente que el de la Juve. Más allá de esto, fijaos que en el resto de apartados es un jugador que no regatea, lógicamente tampoco Lewandowski, que es un delantero prototípico, es un futbolista que en pases bajo presión, fijaos, está en un 61% de acierto, es decir, no es un jugador que, luego lo veremos, porque como siempre ya sabéis, análisis de lo bueno y de lo no bueno, es un futbolista que no es fiable bajo presión y tiene un porcentaje de conversión de remates a puerta del 7%. Para que nos hagamos una idea, en el Barça solo Marcus Rashford con un 4 estaría marcando menos goles de los que está rematando en Liga. Está Rashford, está Vlahovic en un 7%, lejos de un 19-20, por ejemplo, que puede estar Lewandowski, o un 25 en el que está Ferran, que está en un momento muy dulce. Eso no implica que no pueda mejorar ese porcentaje, porque como hemos visto en el caso, por eso os lo he puesto, de Ferran Torres, depende muchas veces de la confianza y el estado de ánimo. Muchas veces seguro que habéis leído en redes o habéis escuchado aquello de Vlahovic es un rematador. Habrá que decir que es un perfil de delantero centro de área y de profundidad. Donde él se mueve y se siente cómodo es en esos dos aspectos, bien siendo un jugador que te estira o bien siendo un jugador que se maneja en ritmos en área. Pero ahora veremos el por qué creo que eso de un rematador tiene algunas lagunas. Fijaos en esta acción que me parece interesante. ¿Tiene movimientos de delantero centro? Buenos movimientos, sí. Vlahovic aquí, por ejemplo, cuando va a haber un centro, él se coloca justo detrás, a la espalda del defensa, en ese punto ciego, como sucede con los camiones, donde no te pueden ver, y luego tira un buen desmarque al primer palo. Un desmarque agresivo en ese primer palo que sabemos que por el tipo de juego del Barça es interesante, porque muchas veces te llega ese lateral, en ese caso, por ejemplo, un Jules Koundé, a línea de fondo y puedes liberar, por lo tanto, la frontal del área para Dani Olmo y el segundo palo, por ejemplo, para Rafinha. Y sucede esto. El desmarque es bueno porque se ha logrado poner por delante del defensa, pero en el momento del remate con la pierna derecha no logra contactar con la pelota. Es un jugador muy, pero que muy zurdo. Tiene problemas evidentes y lo he ratificado viendo sus partidos, ya no solo para rematar, sino para controlar o para pasar con la pierna menos hábil. Eso a mí me parece una limitación, porque yo no digo que sea un jugador ambidiestro, ni mucho menos, pero sí que por lo menos con la diestra tenga cierta facilidad en los apoyos o que te pueda controlar para darte fluidez. Luego iremos viendo el porqué, pero aquí vemos una de cal y otra de arena, con ese buen movimiento de 9, pero luego no logra impactar el remate. En esta jugada ante la Cremonese, en esta jugada, que es precisamente poco antes de la lesión, fijaos aquí, volvemos a ver algo muy interesante de Vlahovic, que es el manejo del cuerpo. Hablamos, repito, como os he dicho antes, de un jugador de 1,90, muy pesado, muy fuerte, que tiene, por lo tanto, esa capacidad de armario empotrado, de situarse a espalda de la portería rival, de ganar duelos y dar continuidad. Fijaos aquí, hace un control orientado dándose la vuelta y se perfila hacia portería. Y es importante esto porque él, repito, es zurdo, por lo tanto aquí lo lógico es que corre en diagonal para cruzarse por delante de ese defensa y encararse. Pero fijaos que en vez de el control ser diagonal, el control es paralelo a la línea de banda, es decir, en línea recta. Y en el momento del remate él se ha cerrado esa opción de rematar con la pierna izquierda y termina disparando con la pierna menos buena, un remate que va centrado, fácil para el portero. Lo digo porque muchas veces vemos esas jugadas donde creo que Vlahovic ahí le falta ese punto de precisión para, una vez ha logrado esa primera buena ventaja, luego ya perfilarse y encarar portería en una circunstancia mucho más favorable para marcar. Fijaos en esta jugada, por ejemplo, ante el Udinese en un partido de hace también relativamente poco. Se ha generado un buen espacio. Está a la espalda, diríamos, o al costado, mejor dicho, del central del equipo rival y tiene buen espacio para controlar y generarse ya un remate dentro del área. El pase le permite, por lo tanto, que con su pierna derecha, con su pierna menos hábil, abra el pie para controlar hacia adelante y generarse un disparo mucho más cómodo. Pero sucede esto. El control con la pierna derecha es malo. Y eso es lo que os decía. ¿Por qué? Porque no le ha permitido avanzar. Es un control en el que él tiene que girar todo el cuerpo y por lo tanto da tiempo al rival a volver a recolocarse y no le ha, diríamos, supuesto ninguna pequeña ventaja para poder
tener una buena opción de disparo y en el momento del golpeo, como veis, lo tiene que hacer con su pierna menos buena, con la derecha, desde fuera del área y con un rival por delante. Eso es importante porque en el Barça muchas veces necesitas ese control, ese pequeño gesto para generarte una ventaja. Es evidente que en el Barça esta situación que acabamos de ver se va a dar muchas veces si lo fichas, es decir, un pase de Dani Olmo, un pase de Pedri, un pase de Fermín, del propio Rafinha, desde ese perfil zurdo para que el delantero se perfile. Creo que una de las mejores cualidades históricas de Lewandowski ha sido ese primer control para el remate. Es un jugador tremendamente bueno en esos ángulos, en esa capacidad que tiene para usar ambas piernas y generarse buenos ángulos de remate. Y vemos que Vlahovic aquí pierde una buena oportunidad por no hacer ese control. Lo que os decía de la pierna derecha no lo digo por decir, ahí hay un centro donde Vlahovic está dentro del área y en el momento del remate, fijaos, el remate con la pierna menos buena, con esa diestra totalmente solo en el área prácticamente pequeña y mirad dónde está la pelota, botando, es decir, no ha logrado impactar el balón con esa pierna derecha. Es un rematador que, a diferencia de otro tipo de nueves, tiene problemas con su pierna menos hábil. Y eso creo que en el Barça seguiría siendo así, más allá de que tengas más volumen, al final no cambias de un día para otro tu forma de rematar. Y fijaos aquí con la pierna menos buena cómo no tiene esa facilidad, podríamos decir, para encontrar portería. Hay que decir que la Juventus es un equipo que no sé si es una trituradora de talento, porque es evidente que la Juve no está al nivel del Manchester United, pero sí es verdad que desde hace años no es el proyecto más atractivo en Italia, está lejos de los últimos años de lo que es un Inter de Milán, de lo que ha sido el Nápoles, por ejemplo, incluso el propio Milán. Fijaos aquí, Dusan Vlahovic, en vez de trazar un desmarque hacia su derecha, que es la posición donde podría haber corrido, lo que hace es, de forma muy correcta, distanciarse del pasador, abrirle un ángulo de pase hacia su pierna además más buena, que es la izquierda. Con espacios, que es donde la Juve creo se siente más cómoda, un equipo más reactivo, que tiene jugadores como Kenan Yildiz para transitar, que son élite, centrocampistas, que se sienten cómodos en ese box-to-box. Ahí Vlahovic me parece que es donde saca su mejor versión. Hablamos de un delantero que tiene esa amenaza en transición, porque es muy poderoso a campo abierto, es rápido y además es muy fuerte. Y aquí él además tiene buenos movimientos, como hemos visto antes en el área, también a campo abierto. Una vez recibe la pelota, él juega ya de primeras, fijaos, toque de primeras para la llegada del compañero. Vlahovic es un futbolista que busca muchas veces jugar de primeras. Yo creo que él se siente incómodo con la pelota en los pies, es decir, no se fía de su técnica porque es un futbolista de gestos lentos, es un jugador que necesita tiempo para ejecutar y por lo tanto, cuando juega de primeras no se tiene que preocupar más de la pelota. Muchas veces esto es útil, como en este caso, donde activa al compañero y él mismo termina marcando porque una vez da el pase, sprinta, gana la espalda al defensa y marca a portería vacía. Es una jugada que es toda suya, porque él lo hace muy bien al principio en el desmarque, apoyo, ruptura y gol. En eso es élite. En transiciones, Vlahovic es un jugador que con confianza, que estoy convencido de que en un equipo que las permite, las tolere, va a marcar y va a producir, porque al final ahí creo que es lógico. Las virtudes del delantero serbio encajan con ese tipo de juego. Lo que os decía anteriormente de que necesita tiempo se ve no solo en los apoyos, no solo en esas facetas más asociativas, sino también en lo meramente rematador. Y por eso os decía antes que, ojo, cuando decimos aquello de no, es que Vlahovic es un 9 rematador. Bueno, habrá que ver el tipo de remates. Fijaos, aquí le cae el balón dentro del área pequeña prácticamente, la controla con la pierna diestra y da tiempo a que el rival se le eche encima. Y el remate con la pierna izquierda, el cuerpo lo tiene demasiado para atrás, fijaos el balón, no sé si lo veis, pero sale por arriba de la portería por bastante. Ocasión clara con su pierna buena fallada. La meto porque muchos me diréis, hombre, todos los delanteros fallan, sí, evidentemente, pero os digo que me he visto los últimos 40 remates de Vlahovic y es una tónica habitual que necesite ese pelín de tiempo extra para ejecutar su remate. Vlahovic es un delantero que suele moverse prácticamente siempre pegado con uno de los centrales y tiende a caer más en el perfil izquierdo, es decir, cuando él viene en apoyo, que la pierna que encuentre en primero sea la zurda, porque es su pierna buena, y por lo tanto sobre la zona de Rafinha que sobre la zona de Lamine Yamal. No suele caer demasiado en esa pierna diestra. Luego veremos una jugada donde lo hace y qué sucede cuando pasa. Como os decía antes, él prioriza ese toque de primeras, por lo que es importante, y eso el Barça lo fomenta, ese juego de apoyos, de rupturas constantes. No es el jugador más fiable, no es
un nivel superlativo como es Harry Kane, ni mucho menos, pero tampoco es un nivel intermedio como sería un Marcus Thuram. Por ejemplo, Marcus Thuram a mí de espaldas me transmite mayor fiabilidad, mayor sensación de seguridad que el serbio. Fijaos aquí como él viene en apoyo y ya busca con la pierna izquierda la espalda para activar el desmarque de Yildiz. Esta jugada con Rafinha me parece que tendría mucho sentido, ese 2 para 2 con un delantero que te juegue de primeras con su pierna buena, es decir, la izquierda, porque los dos 9 del Barça son diestros y Lewandowski y Ferran aquí quizás aguantarían o jugarían sobre su banda derecha, en cambio Vlahovic sí te puede activar esa profundidad. Cuando él viene sobre su pierna derecha, sobre ese costado del campo, fijaos aquí lo que hace, aquí está solo Vlahovic, y realmente aquí para mí lo que pide la jugada, no sé si estaréis o no de acuerdo, es que controle el balón, porque no tiene realmente a ningún futbolista de la Juve, ningún compañero, desmarcado. Y mirad lo que hace Vlahovic es jugar de primeras. O sea, él juega, además, de forma bastante floja porque el pase es muy malo, pero él aquí es como que no se fía de que está solo de aguantar el balón, darse tiempo, darse la vuelta, volver a jugar, sino que busca ya un pase de primeras para quitarse la pelota de encima y termina perdiendo el balón. Analizar el juego de Vlahovic es más sencillo porque es un delantero, diríamos, que tiene esas dos dimensiones, con esos apoyos y esas rupturas. Fijaos que la Juve es un equipo que normalmente le suele buscar mucho en juego directo, tanto desde los centrales como también desde el centro del campo, y ahí tenemos la pelea habitual de Vlahovic para buscar luego ese pase, diríamos, de cara con la segunda línea. Un Vlahovic que ahora sí cae más a su derecha, pero en un balón frontal, que es diferente que si la pelota llega desde la banda, donde tienes que poder proteger mejor el balón. Cuando es frontal, colocas el cuerpo, que, repito, es muy grande Vlahovic, y ahí lo hace bien porque sucede esto. Buen apoyo de Vlahovic para la llegada de segunda línea en esa diagonal que, imaginaos, podría ser Lamine Yamal en esa diagonal suya fuera adentro. Lo hace bien ahí el futbolista serbio, que, repito, creo que es un jugador que antes jugaba mejor. Es decir, el Vlahovic de 2021, 22, 23 me parecía mejor delantero de lo que es ahora. Al final hay que siempre ponderar los contextos. Estar en un equipo que cambia de entrenador, en un equipo que no encuentra el rumbo, siempre a esos jugadores que no son mega élite. Vlahovic nunca me lo ha parecido, sí un muy buen delantero, pero no un delantero que te cambie dinámicas por sí solo, terminan siempre pareciendo peores, e incluso siendo peores, porque al final el jugador se convence de que es peor. Pero creo que si vemos partidos de esa Fiore, de esa primera Juve de Dusan Vlahovic, veremos otra cosa. Incluso dirigiendo situaciones de transición donde Vlahovic es un jugador, repito, que cuando tiene problemas es cuando no hay tiempo ni espacio. Cuando tiene esos espacios ahí conduce, y fijaos el buen pase que mete filtrado para la llegada de McKennie, que está a punto ahí de marcar gol. Es una buena jugada, tiene esa capacidad de elegir un buen pase y diríamos no es egoísta en ese sentido. Creo que es un futbolista que tiene buena capacidad para detectar también a los compañeros, a pesar de que es el típico delantero que si puede te arma el disparo. Situación de presión adelantada donde la Juve está sufriendo. ¿Qué es lo que hace el equipo? Balón para Vlahovic, que con el pecho te orienta de primeras, muy buena dejada con el pecho, para la llegada de Kenan Yildiz. Repito, Vlahovic de primeras, cuando está bien, jugador que te puede generar muchos problemas en los apoyos, porque tiene esa capacidad tanto de con la pierna izquierda como también usando el cuerpo, pecho, cabeza, para dejar buenas situaciones. Y estamos en un momento en el que el fútbol va a presiones individuales, a pares, por lo que ahí delanteros capaces de ganarte estas situaciones te simplifican mucho los procesos. Incluso vemos ahí de primeras también con el exterior del pie, apoyo fantástico para la llegada del compañero. Por eso os digo que podemos ver distintas situaciones de Vlahovic donde manejando esos apoyos para encontrar jugadores y que puedan correr, se maneja muy bien. Contra el Real Madrid creo que hizo uno de los mejores partidos recientes de Dusan Vlahovic. Fijaos, aquí él recibe y en vez de jugar de primeras, que sería lo lógico porque tiene espacio, él aquí lo hace muy bien porque controla. Se lleva a Tchouaméni y a Jude Bellingham con él y luego con la pierna izquierda juega muy bien al espacio. Eso es algo que quiero ver más o me gustaría ver más de Dusan Vlahovic, esas jugadas en donde se da un pelín de tiempo, maneja bien el cuerpo para pegar a algún rival y luego suelta el balón hacia el lado más debilitado, que eso es algo que creo que tiene que ir haciendo muchas más veces. Incluso en ese partido, fijaos, le gana una carrera a Eder Militao, que es uno de los centrales más potentes y rápidos a campo abierto. Fijaos el partido que hizo Militao en el Clásico ante Ferran Torres, lo anuló por completo y Vlahovic fue capaz de sacar una buena nota ante el central brasileño. Le gana el sprint, mete bien el cuerpo y luego ahí el disparo es una parada espectacular de Courtois
Es difícil porque llegaba después de un sprint de 50 metros a máxima intensidad con Eder Militao molestándote. Y creo que ahí hay que aplaudir a Vlahovic, porque no solo se genera un remate, sino que es una buena situación porque con el brazo empuja a Militao, es muy fuerte, logra sacarse esa ventaja y sacar un buen remate que Courtois para. Es una jugada en la que se ve esa virtud también de Vlahovic al espacio y esa facilidad que tiene para en sus buenos momentos ser autosuficiente en este tipo de situaciones, pero ahí Courtois hace un milagro. Esta situación a mí me parece interesante porque ahí Vlahovic se planta 1 contra 1 ante el portero, lo regatea y fijaos cómo pierde un poco el equilibrio. El regate no es limpio, el regate no le permite salir y buscar ese remate, sino que finalmente, fijaos, termina rematando prácticamente desde el suelo, cayéndose y el balón va fuera. Lo digo porque esto nos habla del tipo de físico que tiene Vlahovic. Mientras es muy útil, como hemos visto, para carreras en profundidad, esa potencia ante centrales fuertes y rápidos como Militao, también te puede complicar en este tipo de situaciones donde necesitas ese punto de agilidad para, tras regatear al portero, regatear a un jugador, armar rápido el disparo. Al final creo que muchas veces lo que marca la diferencia no es tanto la calidad, no es tanto la capacidad de golpeo, sino es cuántos toques necesitas después de un pequeño control. ¿Cuánto tiempo necesitas para reacomodar tu cuerpo? Los mejores 9, y en eso Haaland, por ejemplo, es élite, también Lewandowski, lo hemos visto, son futbolistas que pueden aprovechar inercias del control para rematar. Es decir, no necesitan reacomodar el cuerpo para buscar ese ángulo. Y en la máxima élite, eso es, en esas 5 grandes ligas, en esa Champions League, esto es imprescindible para tener 30 goles por temporada. Porque al final, como vemos en esta jugada, cuando hay ese regate, si aquí tras el regate aprovechas la propia inercia para golpear, es gol. Cuando chocas, te desestabilizas y finalmente llegas tan forzado, no marcas. Dicho todo esto, toca evaluar ahora a Dusan Vlahovic. Creo que aquí hay que tener en cuenta varios factores. El primero es la situación actual del delantero centro en Europa. Estamos en un momento donde se sobrepagan grandes cantidades, el caso de Víctor Gyökeres, que estaba haciendo muy buenas temporadas en Portugal, una liga menor, donde Víctor generaba goles porque físicamente era superior, porque tenía buen golpeo y por el estilo también del Sporting. El Arsenal necesitaba un 9 y pagó una cantidad alta para un jugador que hasta la fecha, y estamos en enero, no ha tenido un impacto ni mínimamente decente en el equipo. Jugadores como Ekitike, que todavía no habían tenido 2 temporadas élite, ha costado 100 millones de euros, por lo que firmar jugadores de nivel, diríamos, alto, como sería un Harry Kane, como sería un Julián, un Haaland, que podría ser el Olimpo del 9 actualmente, son precios absolutamente desorbitados. El Barça no sabemos qué va a pasar en verano, no sabemos la situación en la que va a estar, pero asumimos de antemano que va a ser complicado llegar a esas cotas. Aquí tienes 2 opciones, o bien buscar un perfil, diríamos, más desconocido, una apuesta a futuro, como podría ser Fisnik Aslani, que analicé ya en el canal, os lo dejo por aquí arriba, o jugadores como Eta Young, que llevan un año en primera y que podrían ser apuestas a largo plazo. La otra opción que tienes en este momento es firmar agentes libres. El año pasado era Jonathan David, el futbolista canadiense, y este año es Dusan Vlahovic. En su momento el Inter lo hizo con Marcus Thuram, que le ha salido francamente bien. Aquí hay que tener en cuenta que Vlahovic yo nunca diría que es el delantero ideal para el Barça. Primero porque es un jugador que tiene problemas en espacios reducidos. El Barça, por mucho que con Flick veamos un equipo vertical, un equipo que abraza esas transiciones, es también un equipo de paredes y de juego interior. Y por eso Lewandowski en su mejor momento ha seguido siendo un jugador que te ha sumado, porque es mucho más preciso. Y hemos visto en muchos escenarios que si el 9 no está a esa altura, el Barça se resquebraja. El otro punto, y que puede parecer un poco más baladí, es que es zurdo, y Lamine también. Y eso supone que cuando Lamine hacia esa diagonal, el delantero, si rompe también en diagonal buscando su pierna derecha, no va a poder encontrar remates sencillos. Por eso es más fácil imaginarse que marque más goles Mbappé con Lamine que los haga Haaland, por una simple cuestión de que uno es zurdo y se va a sentir más cómodo corriendo hacia el otro ángulo, mientras que Lamine, si juega por derecha, va a poder buscarle más en ese lado diestro. Eso creo que además, viendo cómo Vlahovic remata con su pierna derecha y que necesita ese tiempo extra, nos da la sensación de que veremos, pero quizás le podría costar más poder producir al nivel al que el 9 del Barça lo necesita. Y creo que todo ello me hace arquear la ceja, me hace dudar un pelín más. Aquí habrá que ver primero lo que sucede con Lewandowski. ¿Va a renovar o no va a renovar? Y a partir de ahí, ¿qué opciones tienes? Porque yo siempre he dicho que quizás es mejor firmar a un atacante
que no sea delantero centro, pero que te permita cierto intercambio con Rafinha, con Lamine, con Ferran, y por lo tanto tener una delantera como en su momento hizo el PSG sin delantero centro, que no tener a un jugador que quizás no te va a cumplir ciertos objetivos. Y como decía al inicio del vídeo, es importante recalcar el tema del salario. Si llega libre y está cobrando mucho dinero, habrá que ver qué salario pide Vlahovic y el Barça si está o no dispuesto a pagar por un jugador que en los últimos años, desde luego, no es élite. Dicho esto, como siempre os decía, ya para finalizar, hay que tener en cuenta el contexto, y para mí el de la Juve es muy limitante para un delantero como Vlahovic, y creo que esto para el Barça hay que también saber trasladarlo. Estoy convencido de que Dusan en el FC Barcelona marcaría más goles de los que está haciendo la Juve y su rendimiento sería ligeramente superior, en por lo menos muchos contextos. Aquí el tema está en si el Barça le necesita y si tienes que hacerlo ya porque queda libre, o puedes esperar a que transcurra la temporada para ver qué opciones vas teniendo. Así que, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Mañana no habrá vídeo 1 de enero, voy a descansar. El día 2 tenemos tertulia y ya nos vemos el sábado con las notas del Barça español.